Buenos días. El día de hoy hablaremos sobre el Imperio Carolingio, ya que queremos conocer cómo fue el gobierno en épocas atrás y cómo fue el Imperio Carolingio. Sí, como mencionas, el Imperio Carolingio es el que estaba a manos y lo llevaba a cargo Carlos el Magno, también llamado Carlos el Grande. Carlomagno fue hijo de Pipino el Grande. Este imperio se dio gracias a que Pipino destronó al último rey merovingio, que en ese entonces tenía el poder. Sí, bueno, gracias a esto lo que sucedió fue que se ubicó en Europa Occidental, lo que actualmente es conocido como Francia. Algo curioso de esto fue que Carlomagno tenía una muy buena orden política. Sí, además de tener una orden política, tenía una muy buena extensión de sus tierras. Hubo un tiempo en el que Carlomagno dejó de dedicarse a expandir su territorio y dedicarse solamente a la orden política. Sí, bueno, al tener esas características, esto hizo que el Imperio Carolingio sobresaliera en esa época. Después, el imperio quedó a manos de su hijo de Carlomagno. Sí, bueno, al estar a manos de su hijo, lamentablemente, su hijo no tenía las mismas capacidades que él contaba, ya que no podía mantener un muy buen orden político y a su vez su expansión territorial. El imperio se dividió en tres partes. Sí. Estas tres partes quedaron a cargo de sus nietos de Carlomagno, quienes eran el reino de Carlos el Calvo, el reino de Lotario I y el reino de Luis el Germánico. Sí, bueno, como mencionas, esto se fue creando gracias a un tratado que era el Tratado de Perún y también se dio en el año de 834, que fue cuando finalizó este imperio. Bueno, otra cosa también que nos ha llamado mucho la atención es la época en la que estamos. Esa época era la época medieval. En esta época pues había la literatura, entre otras cosas. Algo que llama mucho la atención es la literatura medieval. Esta era toda la que pues obviamente estaba en esa época, la cual transcurría del siglo V al siglo XV. Así es. Esta tenía características específicas como la lengua, oralidad y la temática religiosa, entre otras. Sí, bueno, como mencionas, la lengua, esa característica se refiere a que, bueno, lo caracterizaba que la lengua que usaba era la lengua de latín, pero como se fueron desarrollando más ciudades, más imperios, la lengua fue cambiando. En cuanto a su oralidad, esta se refiere a la forma en la que se transmitía. Mayormente se transmitía a través de trovadores, ya que la mayoría de las personas no sabían leer. Y su temática, pues como lo dice, era religiosa. Únicamente en estos temas abarcaba todo lo que venía siendo con las personas que creían en una misma religión, creían en algo en específico. Así es. Bueno, con esto acabamos sobre el Imperio Carolingio y sobre algo más que fue la literatura en la época medieval. Muchas gracias.